lo que haremos esta tarde será una charla con el escritor Javier Vázquez, con el escritor Carlos Cortés, a propósito de la última publicación de Javier en España, una antología de cuentos que se llama Casi de Noche, publicada por la Casa Pretextos. Y a propósito de esto, también vamos a indagar en otras zonas de claroscuro de la imaginación y las percepciones escriturales de Javier. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, Javier. Esto lo que pretende ser es un diálogo, más que una entrevista súper forzada. Entonces, yo para variar siempre tengo muchas preguntas y muchas ideas y muchas cuestiones, pero quisiera que, por favor, iniciara Carlos tal vez con la primera inquietud que quisiera transmitirle a Javier. Muy bien. Como acabo de mencionar, pues es un privilegio participar en este diálogo que al mismo tiempo considero remoto y cercano con un escritor de referencia, un escritor muy consolidado y muy importante, no solo en Sudamérica o en su país, sino que en el resto de Latinoamérica y también en Iberoamérica, gracias a la reedición de algunas de sus obras, en este caso, de una antología de cuentos que es Casi de Noche. Mi primera pregunta, siendo que Javier no es un escritor de temas, yo diría que es, como él mismo se ha definido, un soñador de ciudades, y es un escritor que de alguna manera ha colonizado un territorio propio, que es el de su imaginación, alrededor de una serie de figuras que ya son de alguna manera icónicas en la literatura iberoamericana, como Krons, por ejemplo, como el doctor Krons. ¿Cómo puede separar genéricamente lo que puede ser un cuento, un relato o una novela? Si yo, leyendo Casi de Noche, sentí de alguna manera que estaba nuevamente penetrando en ese mundo maravilloso que ya describiste también por ejemplo, en El viajero de Praga, por supuesto, en La otra muerte del doctor y en muchas otras obras. Esa sería mi primera inquietud. Bueno, de alguna manera me estás pidiendo o preguntándome cómo es que he logrado combinar la posibilidad de la escritura, digamos, de este universo, digamos, más o menos unitario que del mío, pasando de la novela al cuento y viceversa. Bueno, en primer lugar, debo decirlo que no es algo totalmente calculado. Yo jamás he trabajado con cálculos literarios, al menos en este terreno. Hay cosas muy pensadas, muy trabajadas, pero en otros aspectos no es totalmente calculado. El cuento es un género neurótico, es un género que se impone, ¿no? Te golpea la puerta permanentemente, 2, 3, 4 días, una imagen, una pequeña situación, y tienes que expulsarlo. Es como un sueño o un mal sueño que tienes que contarlo. De lo contrario, te sientes, o yo me siento al menos, completamente incómodo y tal. En la novela es una construcción, es algo que se trabaja mucho más tiempo, es una edificación, como lo he dicho muchas veces. La novela es un género totalmente mestizo, ¿no? El más moderno y el más generoso de los géneros, en la medida que absorbe y abarca todas las disciplinas, el teatro, la sociología, la historia, la psicología, ¿no? La crónica, etc. Entonces uno la trabaja después de 2, 3 años y sale una novela. El cuento no, el cuento se impone. Entonces, partiendo de estos dos aproximadas definiciones, porque para definiciones del cuento, de la novela hay miles, y todas tienen razón.
desde el punto de vista del escritor, ¿no? Si bien, yo he escrito estos dos géneros y me he sentido con los dos profundamente cómodo, de acuerdo a las circunstancias o cómo se han venido a mi cabeza, ¿no? A mi vida, ¿no? También haría una pequeña, digamos, y muy minuciosa distinción entre cuento y relato. El cuento es como más fulminante, ¿no? Más redondo, completamente redondo. El relato es más, un poco como más largo, y en el caso de algunos de estos relatos que están en Casi de Noche, como los relacionados con los escritores que podrían estar visitando la ciudad andina, ¿no? Teca Teresina o tal, yo los consideraría más bien relatos que cuentos, ¿no? Eso es un poco lo que te puedo decir con relación a tu inquietud, digamos, Carlos. Coincido plenamente. Yo diría que casi todas las narraciones de Casi de Noche son más relatos que cuento. Dejaría Angelote, Amor Mío, que ya es uno de tus clásicos. Diría que sí tiene esa perfección del microcosmos que quizá estás atribuyendo en este momento al género del cuento, porque parece que es de una redondez perfecta en sí mismo. Bueno, hay redondeces y redondeces. Por ejemplo, hay redondeces de informes como los de los cuentos de Conrad o Henry James, que son excepcionales, y hay otras como las que exigiría Julio Cortázar, con su famoso terminología, con su definición del knockout, ¿no? De lo cual no estoy para nada de acuerdo, ¿no? No creo que todos los cuentos tengan ni deban terminar en un knockout, pero hay esa redondez, ¿no? Así, perfecta, digamos. A veces, más que nada, es un asunto de atmósfera, Es como si estuvieras contando un sueño. Tiene un tono de atmósfera, una atmósfera, eh, y eso le quita la redondez de la que estamos hablando, ¿no? Javier, la otra vez con usted conversábamos acerca de los prólogos. Hay gente que no lee los prólogos, pero los prólogos son importantes. Voy al prólogo de Juan Márquez, que es muy bonito y que está en esta edición de Casi de Noche, en donde también hace la distinción entre cuento y relato, y habla mucho sobre algo que a mí me llama la atención sobre los cuentos de esta antología, y es que habla del yo, de esta visión particular, que es una visión bastante brumosa en el universo vasconiano. Hay mucha bruma, hay imprecisiones, y tal vez estos personajes están prisioneros de sus propias dudas e incertidumbres. Javier, ¿cómo concibe usted la mirada dentro de cada relato? O por lo menos pensemos en unos relatos que están aquí, en los relatos que están aquí. Me parece súper pertinente que haya Carlos ahorita citado esto de entre relato y cuento, porque los relatos de invitados de honor tienen una visión particular, que sabemos que es la de estos invitados a su mesa, a su biblioteca y a su vida, pero por ejemplo, la visión que hay en los otros relatos, en los otros cuentos, perdón, es muy particular, sobre todo la de Roldán en Crónica de Sangre. Crónica de Sangre. Hay una visión, hay una vista desde un yo que está totalmente ensimismado. ¿Cómo trabajar eso? Bueno, una de las cosas más complejas, digamos, en la vida de un escritor es tener una mirada afinada, ¿no? Si por un lado está el estilo, si por otro lado está la acumulación de material literario, de memoria literaria, lectura, ¿no? Más la experiencia también de la vida de un hombre que luego se convierte en escritor, viajes, amores, sufrimientos, contradicciones, fracasos y tal. Pero hay algo de la que desde hace mucho rato yo he sentido que se está
difuminando en algunos escritores, que es la educación de la mirada. Un escritor es sobre todo una mirada. La forma como ese yo escritural mira cualquier cosa, un árbol, una mujer que camina por la calle, una ciudad, la lluvia que cae, y esa mirada debe y tiene que transformarse a través de la sintaxis, de la escritura, del adjetivo preciso, del verbo bien puesto, ¿no? En algo que sea propia y única. Esa mirada es lo que hace único a un escritor frente a otros escritores, ¿no? Es algo muy, muy importante desde mi punto de vista. Está muy cercana al estilo, ¿no? Y esa mirada, en mi caso, ha sido educada también a través del cine. Tú que me conoces, Sandra, sabes mi pasión y mi vocación y mi amor por el cine, pero sobre todo porque el cine me ha ayudado a mirar, ¿no? A mirar a través de la cámara, ¿no? Por ejemplo, en una película como El Padrino, hay la última parte del Padrino que yo la he visto como 26 o 28 veces, porque me he puesto a pensar cómo mira al Pacino ese derrumbe, ese final de su vida y de toda su experiencia. Entonces, vuelvo al comienzo. La mirada es algo esencial en la vida y en la escritura y en la obra de un autor, ¿no? Eso es lo que le diferencia a unos de otros, ¿no? Y a veces hay miradas tan poderosas, tan increíblemente personales, que uno vuelve a los libros de ese escritor, de un Banville, de un Faulkner, de un Rulfo, solamente por la mirada. Porque lo que quiere es estar cerca de esa mirada, de ese hombre que nos ayuda a ver la realidad a través de esa mirada. Y eso es lo que nos fascina y es lo que nos encanta. Hay otros grandes contadores, como Patricia Highsmith, por ejemplo, que es una gran contadora de historias, y lo que nos encanta es la forma como nos cuenta una historia, ¿no? La forma como maneja el material narrativo. Pero para mi modo de ver, lo esencial es la mirada. Hay, Javier, dos cuentos extraordinarios de Casi de Noche, eh, donde abordas el tema del fotógrafo. Recuerdo uno de ellos es Eva, la luna y la ciudad, eh, y el mismo personaje está en otro cuento. ¿Podrías ampliar un poco? ¿Verías que esa mirada tiene una especie de equivalente en la fotografía en blanco y negro? Por ejemplo, en ese relato hablas que la realidad o el mundo es una especie, o la ciudad me parece, es una especie de negativo no revelado todavía. ¿Eso te serviría como una metáfora o le serviría al escritor de una metáfora de esta mirada probablemente oblicua que planteas? Sí, no es casual que en el conjunto de mis libros la fotografía se repita una y otra vez. Aparece en La sombra del apostador, aparece en Hoteles del Silencio, aparece por supuesto en mi última novela inédita, aparece en muchos cuentos, ¿no? Incluso hay un personaje, Félix Gutiérrez, que de alguna manera en una novela como Hoteles del Silencio ayuda a construir detrás de su colección de fotografías que tiene sobre la ciudad y los personajes de la ciudad, ayuda a construir una realidad. Es decir, ese voyerismo al que yo he vivido sometido, ¿no? Esa desesperación por ver lo que está al otro lado de la puerta, lo que está al otro lado de la cabeza de una persona, esa capacidad de topo, ¿no? Es algo que siempre me ha fascinado y que creo que es muy, muy importante. Y aquí se conecta o se une a lo que era la inquietud de Sandra, ¿no? ¿Por qué esto de la mirada? Entonces, a partir de este hecho, la fotografía se convierte en mi literatura en una metáfora, en un instrumento, en la posibilidad de que me ayude a concretar
y a narrar mejor o acercarme a ciertas realidades inciertas, ambiguas y tal. Por otro lado, para mí la fotografía es siempre en blanco y negro, ¿no? Siempre en blanco y negro. La gran fotografía para mí es siempre de blanco y negro. Eso de lograr, por ejemplo, que un paisaje o una ciudad, a través de una fotografía en blanco y negro, se transforme en la cabeza de quien la ve, eh, en algo lleno de color y de posibilidades, es hacer trabajar la imaginación. Entonces, sí, la fotografía es uno de mis instrumentos que he utilizado una y otra vez, incluso a veces hasta con un poco de humor, como el caso de La sombra del apostador, donde una mosca se cola, ¿no? En el momento que el fotógrafo está disparando la cámara, ¿no? Y fotografiando al coronel Juan Manuel Castañeda, se mete una mosca y de alguna manera distorsiona y crea digamos, un pequeño clic de humor o de burla hacia la solemnidad de este personaje. Entonces, sí, la fotografía para mí ha sido igual que el cine, pero la fotografía la he utilizado directamente como un instrumento en varios aspectos, creando un personaje fotógrafo, Félix Uteller, y por otro lado como un instrumento de la mirada. Javier, yo quiero seguir con este tema de la mirada, adentrándome un poco más en ciertos detalles de su vida. Creo que la mirada también se ejerce desde lugares privilegiados. Hay lugares mejores para ejercer esta mirada, para ser un voyeur, como usted acaba de citar. Yo quisiera que nos contara un poquito de cómo fue esta experiencia de ser portero de noche en un hotel de París, porque creo que en un hotel, y que también es un escenario recurrente en su literatura, no solamente en Hoteles del Silencio, sino desde antes, los lugares donde está Crons o por donde pasan algunos de sus personajes, los hoteles siempre han sido un escenario recurrente en su literatura, y creo que va ligado también a esta cuestión de desde dónde se mira, desde la habitación de al lado, desde un lugar privilegiado donde tienes toda la información de quiénes están en ese lugar. Quisiera que nos hablara un poquito de eso. Es interesante, Sandra, que toques este tema, por un lado el de los hoteles y por otro lado el de haber sido en un momento de mi vida un portero de noche. Cuando yo llegué a París, después de haber estado varios años en España y un poco harto ya del franquismo y de España, que ya no me ofrecía nada interesante, me trasladé a París en las situaciones más precarias y durante mucho tiempo pasé muchísimas dificultades, hambre, en fin. París no es para mí una fiesta, nunca lo fue, ¿no? Siempre me pareció una ciudad oscura, lluviosa, adversa y tal, por más elementos culturales y mitos que hay alrededor de ella. Lo pasé muy mal. Pero en un momento dado conseguí un trabajo de portero de noche en el Hotel Mavillón, creo que era, que estaba por Ópera, y pues eh, me pusieron un uniforme con todas las características de los uniformes de hotel, con charreteras doradas, y empecé a hacer de portero de noche, ¿no? El hotel tenía sus características, sus peculiaridades. La dueña, que era una mujer muy liberal, tenía una serie de teléfonos de señoras, de mujeres, a las que se podía telefonear, se podía llamar, si es que los desesperados visitantes ingleses que venían a Francia, dispuestos a tener una o varias noches de amor parisino con francesas, esas mujeres se les podía llamar. Este tipo de trabajos hacían más mirar todos los personajes que entraban y salían, y por supuesto conjeturar, que es otra de mis grandes pasiones. Yo creo que la conjetura, la posibilidad de, el habría, el quizá, el tal vez, para la literatura es más poderoso que lo que ocurrió. La conjetura ha inventado una literatura tan absolutamente genial como la de Onetti, como la de Pavese, como la del mismo Faulkner en determinados momentos. Entonces, bueno, volviendo al hotel, ese hotel en el que estuve un par de años, por las mañanas tenía la posibilidad
invitar a algunos amigos, invitaba a mi amigo Daniel Leiva, poeta mexicano, a veces por ahí circulaba también Willy Merino, un argentino escritor. Y no, no fue el único hotel, o no ha sido el único hotel en el que yo he soñado y he delirado situaciones. El hotel o el Hostal Hispanoamericano de Madrid, en la Gran Vía, en donde yo escribí más de la mitad de La sombra del apostador, también me permitía pensar todo tipo de arrebatos de mis vecinos, ¿no? Susurros, adulterios, borracheras, drogados, en fin. Un hotel es un espacio, o es del espacio, para mi modo de ver, idóneo de un escritor, porque está en medio de la nada, está en ninguna parte, aunque esté en una ciudad, aunque esté en algún lugar concreto, pero es idóneo. Y yo creo que ese lugar privilegiado del que tú hablas, o del que se podría estar para contar una historia, pues portero de noche, efectivamente, es eso, ¿no? El nazi este que desde su trabajo un día va a llegar a su ex compañera, a su ex al gran amor con la que había tenido una relación terrible, intensa, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, Sandra, que hay lugares de privilegio para contar o para narrar una historia, como es, por ejemplo, los hoteles y tal. Ahora, insisto que si has afinado un poco la mirada, si has afinado el olfato, si has afinado el olfato, ¿no? Siempre vas a estar lista para captar en un bus, en una esquina, en una ventana, que es otro lugar maravilloso y que mi literatura está repleta de ventanas, ¿no? Lo que pasa afuera, porque las cosas siempre están al otro lado de la ventana, ¿no? Eso es lo que un poco los escritores nos pasamos buscando, ¿no? ¿Qué pasa al otro lado de la ventana, en el parque, o en la calle, o en la casa de los vecinos, ¿no? Y aunque no pase nada, no importa, ¿no? En la cabeza de un escritor empieza a calentarse el material, empieza el delirio y adelante, aceptarse y escribir, y que el resto ya viene por, en fin, como una energía, digamos. Voy a volver un momento a esta imagen maravillosa del portero de noche, que pienso que es una también excelente definición del oficio literario y de al mismo tiempo de tu mundo particular. Yo ignoraba esta anécdota de que hubiera sido portero de noche en París. No es el primer amigo escritor latinoamericano en París que ha tenido que ser justamente portero de noche. Y no recuerdo si era Sábato o algún otro escritor argentino que decía que la vida de los escritores de alguna manera se iba pareciendo a su literatura. Y bueno, en este caso sería como el oficio perfecto para Javier Vázquez. Lo que quería proponerte es que nos hablaras un poco de la nocturnidad. Yo creo que la mayoría de tus libros no son libros oscuros, pero son libros donde hay una presencia muy grande de la noche, de los nocturnos en general. Por ejemplo, yo he contado en tus libros varias veces La noche interminable, está en algún cuento de Casi de Noche, me parece que está en alguna otra novela del doctor Crons. La noche y al mismo tiempo el insomnio, es decir, esa noche continuada que nos va llegando hasta el día, me parece que es un elemento como muy definitorio. Me gustaría plantearte que hablaras un poquito de eso. Bueno, alrededor de la oscuridad, Carlos, se puede decir muchas cosas, ¿no? Y en una oposición entre lo que podríamos llamar el sol, que es el que nos da la vida, ¿no? Y la oscuridad. Pero es en la oscuridad cuando aparecen los monstruos. Y yo soy un amante de los monstruos, ¿no? El sol, si bien nos calienta
y produce una enorme belleza, digamos, en la naturaleza, los árboles del mar, las montañas con radiantes de sol. Sin embargo, a mí no me llama demasiado la atención, ¿no? Pero en el momento en que empieza la bruma, la lluvia y, por cierto, la oscuridad, en mi cabeza empieza a trabajar, empiezan a bailar los monstruos que a su vez se conectan con los sueños, con los anhelos, con los malos pensamientos en el buen sentido de la palabra, digo en el buen sentido de la palabra, literaria, los malos pensamientos, ¿no? Entonces esa oscuridad acompaña, esa oscuridad un poco gótica, que a su vez es un homenaje a los llamados géneros menores, que no considero que no son tan menores como la novela policíaca, la novela gótica, la novela de espionaje. Todos transcurren de una manera o de otra en la oscuridad, ¿no? No puedo concebir una novela de espionaje a la luz totalmente del día y tal, ¿no? Entonces, esa oscuridad que me ha acompañado y que de la que he construido una ciudad que se conecta a su vez con otras ciudades, de la que me sirve para, digamos, aproximarme y adivinar e indagar la vida de muchísimos personajes, ¿no? El doctor Crons, o Violeta, o Loreta, o en fin, mujeres, ¿no? Esa oscuridad esto sí ha sido una propuesta totalmente calculada, una decisión, quizá porque soy un animal de la noche. Ahora menos, ahora salgo menos, ¿no? Por muchas razones, por la pandemia y también por cuestiones de salud. Pero hace unos años yo deambulaba solitario por las ciudades con una felicidad increíble, ¿no? Caminando por París o Quito o Madrid hasta altas horas de la madrugada, entrando por bares, mirando, adivinando qué podía ocurrir o qué podía estar pasando aquí y allá. Esa indagación de la oscuridad me ha alimentado y me ha enriquecido y por supuesto es un hecho que es parte de mi literatura. Quizás soy muy romántico. Javier, siguiendo con este tema de la oscuridad, a mí me llama mucho la atención el título de la antología que han escogido, Casi de noche, porque usted está hablando ahorita acerca de la oscuridad y de la noche, pero el casi de noche a mí me lleva directamente a la hora del crepúsculo, cuando uno no sabe muy bien si es día, si es noche, y que entramos en este espacio un poco ambiguo, en que tal vez un borracho se levanta y no sabe si son las 6 de la mañana o las 6 de la tarde, donde la cara de la gente empieza a cambiar porque se encienden las luces eléctricas, se cambian las luces. ¿Cómo fue la génesis de este título para la antología? Hay varias respuestas. En primer lugar, en relación a lo del casi, que también forma parte de mi elenco de la ambigüedad, es como los tal vez y los quizás, ¿no? Las cosas o las cuestiones que están de alguna manera indeterminadas. ¿No crees que es absolutamente fascinante al ver el rostro de una mujer o de una silueta en algún lado, cuando no logras totalmente verla, ¿no? Cuando tú de alguna manera con tu imaginación alimentas de ese rostro o de esa mujer, de ese hombre, ¿no? Entonces, eso es el tal vez, el quizá, y ahí viene también el casi, en la posibilidad, cuando la noche no ha caído radicalmente, cuando la noche no ha aplastado totalmente a la luz, sino que está en ese momento del horror, del miedo a la oscuridad. Al vivir en una ciudad como Quito, yo siempre he dicho que esa hora es siniestra, ¿no? El 6:20, 6:30 de la tarde es la hora en que uno se toma 2 o 3 whiskies o sucumbe, ¿no? Es la hora del whisky, es la hora de prepararse para entrar en la noche, ¿no? Bueno, esa es mi relación con esa curiosidad y esa incertidumbre relacionado a la casi de noche, ¿no? Ahora, para ser totalmente honesto, ¿quién
me sugirió este título para la antología fue Juan Márquez. Juan Márquez, cuando andábamos preparando la antología, que fue él el que eligió el 85% de los cuentos y bueno, escribió el prólogo, yo no lo conocía. Recién en ese momento supe que era poeta y que trabajaba como cronista de las librerías de España y tal. Fue la editorial Pretextos la que me puso en contacto con Juan Márquez. Y él me propuso así este título. Y yo me quedé pensando y me dije, increíble. Es el título que he estado buscando toda la vida y viene este poeta de Zaragoza y me lo suelta tan, digamos, libremente, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Eso fue él fue el que me regaló, digamos, ese título, ¿no? Como el que también, en relación a las sombras, el escritor vecino mío, Castro, me regaló el título del coleccionista de sombras, que está en el libro. ¿No? La frase del coleccionista de sombras está en la novela. Sin embargo, yo no me había percatado de que estaba en la novela, y fue Castro, Juan Pablo Castro, el que me dijo, tu novela, más que Un conde en el parque, debería llamarse El coleccionista de sombras. Y le agradecí enormemente. A veces eso es la ventaja de tener buenos amigos escritores que a uno le sugieren cosas y conversa y tal, ¿no? Yo creo en la comunicación literaria, en los intercambios, ¿no? Literarios, a veces para, digamos, afinar y mejorar la escritura y el trabajo literario. Creo que es un título hermosísimo y honestamente pensé que era tuyo. Ahora, la edición también tiene unas características editoriales notables. Pero no, quería referirme a lo siguiente. Acabas de mencionar que te gustan los monstruos, que de alguna manera tu literatura se nutre de los monstruos. Y quería preguntarte si esa entrada en este mundo de alguna manera fantástico se dio siendo vos niño en la casa de tus abuelos frente a la iglesia de la compañía en Quito, porque le das también, no sé si es esa misma casa, pero bueno, hay varios relatos y creo que hay una referencia constante también en tus novelas mayores a esta casona que está frente a la iglesia. Bueno, las casonas, y Sandra sabe de esto, están llenas de fantasmas, ¿no? Y cuando una casona empieza a producir fantasmas, y que es digamos, una tradición en Latinoamérica, las grandes casonas que en su momento tuvieron, digamos, una vida aristocrática, brillante, cuando un grupo social, una clase social vivía ahí, ¿no? Hoy un buen día se empieza a derrumbar, se empieza a llenar de grietas, de monstruos, de fantasmas, de decadentes, de José Donosos y un largo etcétera de Pólenes, ¿no? Ahí viene la mirada. Lo que para cualquier persona puede ser una simple casa vieja, sin interés, desagradable, húmeda, llena de ratas y tal, entra un escritor o un niño recuerda una tarde que le dejaron solo en esta casona y que él empezó a indagar y descubre objetos, o descubre muebles, descubre cartas de sus antepasados y los monstruos empiezan a moverse dentro de su cabeza. Sí, las casonas están en todos mis libros. Yo he sido parte de estas casonas. Mi familia ha poseído varias de esas casonas en distintos barrios de la ciudad, ¿no? Parecía que me persiguen esas casonas y también soy parte de una ruina, de un grupo social que es una ruina. Y esa ruina, mezclada a las casonas,
se han convertido también en parte de la oscuridad de mi vida, ¿no? Entonces, a su vez, tú puedes conectar todos estos elementos con una tradición que ya es una tradición latinoamericana, ¿no? Recuerda la casona de un cuento excepcional de Carlos Fuentes como Aura, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Para mí es una sorpresa eh, ver que el cine latinoamericano no le ha hecho los homenajes a las casonas, sobre todo en un lugar como los Andes, ¿no? Como se merece, ¿no? Porque es algo que tú encuentras muchísimo en el cine europeo, inglés, italiano, ¿no? En fin. Hay la casona de Capello, que es un lugar que está a pocos kilómetros de la ciudad de Quito. Está la casona al frente de la compañía, que era la casona de mis abuelos, que es la protagonista de mi cuento Matinal en el cine Bolívar, y así sucesivamente, ¿no? Todas estas casonas cuyo olor y cuyos ruidos, cuyas atmósferas parecía que amueblan, que están tomadas por los monstruos, y también para que el poder de la imaginación, esa otra gran fuerza de un narrador, de un escritor, que el poder de la imaginación empiece a trabajar, ¿no? Javier, hace un momento usted estaba hablando acerca del título de su nueva novela, que es El coleccionista de sombras, que fue un título que le sugirió Juan Pablo Castro. Pero si no me equivoco, esa novela antes, incluso que también pensar en el tema del, del Conde en el Parque, también tenía otro título, o tal vez era otra que se llamaba Retrato del ensimismado. Había un título. Era de la piel del miedo entonces. Sí. Era de la piel del miedo. Pero ¿por qué me vino a la cabeza de nuevo el retrato del ensimismado? Que en algún momento creo que hasta yo misma le dije, suena un poco críptico, no va a ser tan digamos, legible para el público. Pero ahora, leyendo a Juan Márquez en el prólogo que hace a Casi de Noche, me ponía a pensar, habla mucho de estos personajes suyos, sobre todo los que están aquí en la antología, que viven ensimismados, están en una especie de espacio propio, aislados del resto, y el resto a su vez está aislado. Viven en un ensimismamiento entre voluntario e involuntario del que no pueden salir. Entonces, y pensaba muchísimo en este personaje de Roldán, en este cuento que me sorprendió que haya sido incluido en esta antología, porque los de Roldán generalmente no los incluye usted a menos que sea obra completa. Y este de Roldán, Crónica de Sangre, me llama la atención porque es un tipo que está haciendo un relato que gravita entre lo onírico, lo desquiciado, y una verdad muy, muy subjetiva, muy ensimismada. Entonces yo quisiera hablar del personaje ensimismado dentro de la literatura de Javier Vázquez. Es difícil, Sandra, porque hay cosas que uno en el momento de escribir tiene sobre la mesa. O sea, es como si hubieras sacado una serie de lápices y le sacas punta a los lápices y los tienes listos para escribir. Pero hay otros lápices, a veces un poco más misteriosos y secretos, que escriben cosas o escriben palabras o escriben situaciones que no las tengo ni yo mismo muy claro y que correría el riesgo para, digamos, parodiar a Onetti de empezar con la literatosis, de hacer teorías literarias alrededor de por qué esos personajes ensimismados, de inventar cosas, que es lo que les encanta a algunos escritores y que uno al poco rato se da cuenta de que están mintiendo, ¿no? Entonces, no me atrevería a dar una respuesta sobre ese ensimismamiento de los personajes. Me salen así, de esa forma, los personajes crípticos, encerrados en sí mismos, un poco cangrejianos, ¿no? Pero no me atrevería a hacer una teoría o hacer una explicación, ¿no?
Lo que sí te puedo decir es que hay un extrañamiento, que es el mismo extrañamiento que yo he sufrido toda mi vida con relación a la realidad, a la sospecha de que soy un visitante, de que soy un viajero, de que estoy como de paso, de que en ninguna parte estoy realmente contento ni cómodo. Cuando estoy aquí, estoy añorando estar en otro lugar, en otra ciudad, eh, en otro país. Y cuando estoy allá, me pasa lo mismo, pero al revés. Ese extrañamiento es quizá un camino para entender un poco ese ensimismamiento el que tú señalas. Pero más de eso no te puedo decir, Sandra, porque, como te digo, estaría haciendo una mala literatura. Que quede así, como personajes ensimismados, y que sea eso lo que los lectores reciban. Cada lector sabrá encontrar con su imaginación, con su libertad, con su capacidad de lectores, ¿no? ¿Por qué ese ensimismamiento? Ahora, así, ¿qué más te puedo decir? Hay lugares que se prestan al ensimismamiento más que otros. Hay lugares, hay ciudades, ¿no? Hay climas. Efectivamente, la lluvia, la bruma, a veces crean esas posibilidades. Hay algo que me interesa mucho plantearte, que es lo que García Márquez llama un poco la cocina del escritor. Eh, Tus cuentos son de una contundencia impresionante. Hay lo que, escribiendo sobre uno de tus libros, una escritura transparente que llamaba Sergio Ramírez, una escritura visual, eh, al punto del epigrama. Por ejemplo, yo mientras lo iba leyendo iba tomando una serie, por ejemplo, la mano como una extensión, la pistola como una extensión de la mano, o la vida como una crónica roja, o lo que yo ya mencioné de la noche permanente. ¿Cómo es un poco esa cocina? Ya nos explicaste que salen de esta especie de alucinación insomne que te lleva a escribir los cuentos, pero los retocas mucho, volves mucho sobre ellos. ¿Cómo es este proceso hasta llegar a una depuración que está también reflejada en Casi de Noche? Sí, hay una profunda depuración. Las primeras versiones que yo siempre las hago a mano, ¿no? Porque tengo la antigua idea de que la computadora ha quitado el estilo, ¿no? Ha suprimido el estilo y la cadencia, a veces extraña de ciertos autores, y ha uniformizado, ¿no? La sintaxis. Esas sintaxis terribles que tenían escritores como Faulkner o Benet o, o Sada, Daniel Sada. Yo creo que son producto de la mano, más que de la computadora. La computadora como que racionaliza, ayuda a racionalizar la escritura, la sintaxis, ¿no? Partiendo de esta pequeña introducción, digamos, yo las primeras versiones las hago a mano. Y son una gran mancha llena de flechas, de estrellas, indicaciones, frases que se conectan entre sí, que luego a veces terminan después, mucho después. Esta material críptico es donde yo vuelco todo lo que es el elemento emocional, todo lo que es el elemento relacionado con el tiempo. Ahí vuelco, digamos, el misterio o la sorpresa o de alguna manera el carácter de un personaje. Pero luego vienen una y dos y 14 versiones que paso a la computadora, y la computadora con su enorme capacidad racionalizadora empieza a mostrarme, ¿no? Este caos, este desorden, y ahí empieza la lucha por lo que yo llamo el elemento de la sucesividad, como este material en bruto, ¿no? Se va
armando, se va afinando, ¿no? Y viene efectivamente un trabajo muy, muy complejo y muy obstinado por por la escritura ya en la computadora, ¿no? Entonces, ese es un poco mi método de trabajo. El primero lo hago muchas veces recostado en la cama mientras estoy leyendo, a veces escribo en las partes traseras de los libros, estoy leyendo algo y no es que el libro me inspire nada, para nada, pero de pronto una palabra me dispara y escribo a lo mejor un episodio de algo sobre lo que estoy escribiendo, que luego lo paso a la computadora, ¿no? Entonces, eh, para prolongar un poco lo que acabas de decir, hay algo que he conversado muchas veces justamente con Sandra, la vergüenza de los escritores y de los novelistas sobre lo que yo llamo el montaje. En nuestra vanidad. Nuestra vanidad impide que reconozcamos que somos expertos del montaje, mucho más a veces que los mismos cineastas. Pero mientras los cineastas trabajan como algo absolutamente normal en el montaje de una película, sin ningún tipo de vergüenza ni pudores, los escritores parecería que nos da vergüenza que se nos reconozca que hacemos un enorme trabajo de montaje, ¿no? De cambios de lugares en ciertos episodios o cambios de orden en los capítulos y tal. Y esto lo descubrí un poco por lo que yo llamo la desesperación de la escritura, sobre todo en mis primeros libros, que no sabía cómo avanzar, cómo resolver estas situaciones a la hora de sentarse y escribir entre el primero y el quinto capítulo de una novela, por decirlo así, hasta que me dediqué a mirar y a leer sucesivamente y con muchísima atención las cartas y todo el trabajo de epistolar de los escritores que jamás hablan de política ni jamás hablan de todas estas tonterías, o no, hablan de cómo pueden resolver una situación concreta. Es de lo que habla Pound y Joyce, es de lo que habla Faulkner con otros escritores, con algún otro editor, ¿no? De cosas concretas, de la carpintería, ¿no? Porque eso es lo único que nos interesa, resolver esa carpintería. Entonces, ahí descubrí que el montaje es una de las grandes artes de la literatura y que los críticos en general no hablan de eso, no hablan del montaje, ¿no? De cómo una novela puede ser, en su primera versión, Vargas Llosa lo ha dicho muchas veces, que su primera versión no la ve nadie y no quiere que la vea nadie, me imagino porque echa vergüenza, por decirlo así, de lo que luego va a hacer. No hay ningún problema. A mí me parece fascinante. Incluso en algunos momentos yo he hecho pequeños experimentos en una de mis novelas en que esos pequeños montajes aparezcan, ¿no? Como parte de las costuras de la novela o del texto, ¿no? Que me parece un aporte interesante, ¿no? Que aparezcan esas costuras, esos pequeños, digamos, torpezas, ¿no? En fin, eso es un poco lo que puedo decir con relación al oficio, ¿no? Entre otras cosas, que es tan amplio el oficio de escribir, y cada uno tiene su propio oficio y sus propios métodos, sus propios cuadernos, sus propios lápices, sus propias manías, sus propias neurosis, que si los lápices tienen que ser amarillos, que si las páginas tienen que ser en cuadrados o en líneas, que si la computadora tiene que estar aquí o allá, en fin, cada cual tiene sus propios neurosis, ¿no? Y cada una de esas neurosis funciona siempre y cuando lo que al final salga, la obra, el cuento, el capítulo o la novela, esté bien escrita. Javier, antes de terminar, porque ya vamos a estar casi una hora conversando, hay una última pregunta, hablando sobre también este montaje, ya para cerrar. Juan Márquez en el prólogo cita algo que llama como el informe clínico de un fracaso. Esa vendría a ser
un poco la descripción que hace de su literatura. Dice, hace que más bien pensemos en lo que Vázquez anda redactando, es el informe clínico de un fracaso. Y si uno se pone a pensar, sí, casi todos los personajes están abocados a un fracaso del cual no van a salir. Eso tiene que ver con el montaje suyo, con una idea ya voluntaria de definitivamente dejarlos en este limbo narrativo. Informe clínico de un fracaso. Quizá esta situación con que hemos pasado estos últimos tiempos, la pandemia, creo que nos ha hecho reflexionar, no solamente a mí, sino a muchísimos escritores y a todo el mundo, que la humanidad es un informe clínico de un fracaso, ¿no? Que como especie hemos fracasado, ¿no? Es increíble que estemos en el lugar en el que estamos después de tanta tecnología y conocimientos y tal. Entonces esa sensación, esa sospecha de que donde quiera que vayamos, de que cualquier cosa que vivamos, un gran amor, una amistad, ¿no? El amor por la naturaleza o por un animal, etcétera, siempre hay algo oscuro dentro de nosotros, que a veces nos empuja o nos derrota. Lo que pasa es que hay escritores que prefieren hablar de otras cosas, lo cual está bien, prefieren hablar de forma más dramática o vital, y hay otros que sentimos un verdadero placer en contar y en quedarnos en la oscuridad de estos fracasos, ¿no? En la sospecha, ¿no? En la posibilidad de contar esa sospecha de que siempre estamos fracasando, ¿no? Incluso cuando no hemos fracasado, o cuando quizá ni siquiera nos hemos propuesto fracasar, ¿no? Es la vida. El mayor fracaso que tenemos es el hecho de que tenemos que morirnos. Y hacia allá vamos todos. Entonces, esa sospecha, esa intuición, ¿no? Quizá ha empapado o ha contaminado toda mi literatura, ¿no? Es algo que de lo que tampoco puedo hablar así tan exhaustivamente, ¿no? Las cosas más profundas sobre las que un escritor escribe y a veces no están totalmente calculadas, ¿no? Si no, no escribiría. Yo a veces escribo para conocerme mejor a mí mismo, que nunca lo he logrado, y también para intentar conocer a los otros, ¿no? Eh, Escribir es una forma de conocimiento, escribir es una forma de esclarecer ese fracaso, esa oscuridad, ¿no? En fin. Y creo que es algo maravilloso que las palabras ayuden o intenten esclarecer, dotarle con una luz lunar, digamos, a esa oscuridad, a esa posibilidad del fracaso. Perdón, aquí tal vez habría que recordar la frase en el caso de tu estilo y de tu literatura, la frase de Beckett, ¿no? Fracasa de nuevo, fracasa mejor. Y que creo que este intento reiterado por darle cuerpo a un mundo salido de tus autorreferencias, de tu experiencia, de tu insomnio, de tu imaginación, da muy buena cuenta de ello. Sí, no sé si lo que acabas de decir debo responder o no lo sé con exactitud, ¿no? Eh, eh, Quizá hay algo que es importante, ¿no? Hay en la actualidad, debido a todo lo que hemos pasado, hay una especie de tendencia a una especie de falso optimismo, ¿no? No hay nada más desdeñable que esas literaturas con falso optimismo, ¿no?
repetitivas y tal, con algo de Doris Day, ¿no? ¿No? Yo digamos que inclinado por la literatura que está relacionada con las sombras, que está relacionada con lo desconocido, quizá porque la literatura nace en la cabeza, en la conciencia de un escritor, no nace en el exterior, sino en la conciencia. Es la subjetividad de un escritor la que construye, ¿no?, ese mundo, y la subjetividad es una experta en sospechas, ¿no? La subjetividad no solamente que es una experta en sospechas, sino que también la subjetividad es diferente de un escritor a otro escritor y de un hombre a otro hombre y de una mujer a otra mujer, ¿no? Ahí nace la literatura, ¿no? En este espacio intermedio, ambiguo y tal. Lo totalmente definido no tiene ningún interés, ¿no? ¿Qué ocurre en la cabeza de un asesino pocos segundos antes de que decida coger un cuchillo o una pistola y disparar o cortarle el cuello a alguien? ¿Qué ocurre? Es algo que me he preguntado muchísimas veces y me parece fascinante saber o intentar saber o conjeturar qué es lo que ocurre en la cabeza de ese hombre, ¿no? O qué es lo que le lleva a un hombre o a una mujer a enamorarse, ¿no? Amar a alguien, ¿no? Son preguntas, son respuestas que nunca las vamos a tener. Y eso es lo que hace un escritor. Moverse en los terrenos en donde que nadie nos puede responder. Simplemente creamos preguntas. Mientras más preguntas, mientras más interrogantes tiene una literatura, la escritura de un escritor, más fascinante me parece. Más la aventura de conocerlo resulta más interesante, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Carlos, quiero agradecerle también haber estado con nosotros hoy día en esta entrevista para la revista Elipsis. Javier, muchísimas gracias por todo lo que ha develado, igual entre claroscuros, sobre Casi de Noche y su literatura. Quiero darle las gracias al equipo de Elipsis por haber convocado a esta entrevista, y con eso me quería despedir. Volver a leer y esperar con ansias El coleccionista de sombras. Muchas gracias, Sandra, a ti por tus preguntas, igual que a Carlos por su presencia desde Costa Rica. Agradezco también a la revista Elipsis por esta invitación, ¿no? Y bueno, continuaremos adelante, buscando siempre a través de las sombras las futuras novelas o cuentos que debamos escribir. Gracias a todos. Y a los que... Un abrazo, querido Javier. Seguí escribiendo, adelante, un libro estupendo, maravilloso. Muchísimas gracias a la invitación. Ha sido un verdadero privilegio. Gracias, Carlos, y a ti también.